Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar en los micrófonos con Luciano Mondino después de unas breves vacaciones en su sección Sionismo, no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano? Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Semanas movidas. Semanas movidas, uno se va de vacaciones, trata de no mirar la tele, no leer los periódicos, pero las cosas te llegan igual y evidentemente lo que está pasando en la zona que ha sido tu foco de interés también en los estudios y en tu especialidad, que es Medio Oriente, Israel, la relación con los vecinos, pues está muy en auge, ¿no? Yo diría que incluso es un tema mucho más candente de que la guerra de Ucrania, a pesar de que por supuesto. En estos momentos que estamos grabando, pues solamente hay amenazas en el aire, no hay cosas concretas, y creo que un punto de partida de esta nueva fase ha sido el atentado contra la población del norte de Israel, de Bas el-Shams, con los 12 chicos que murieron, que ni siquiera eran judíos. Yo lo recalco este tema porque me parece que es evidente que el ataque no... Sí, fue un detonante. Que fue un detonante y que la sociedad israelí se vio muy implicada en defender a todos sus ciudadanos y por eso hubo la respuesta con los ataques personales a líderes de tal envergadura como Ismael Haniyeh, aparte del líder militar de Hezbollah. Bueno, cuéntanos qué es lo que podemos vislumbrar a estas alturas. Sí. Mira, en principio armaría o empezaría por dos planos. Bien señalabas al principio, el ataque que provino desde el Líbano hacia el norte de Israel, que terminó con la vida de 12 niños drusos, una de las minorías quizás que mayor entendimiento puedan tener en el día a día en la sociedad israelí y que se cargaron o pagaron una factura que le emitió Hezbollah, lanzando ataques desde el sur del Líbano y, como decíamos, terminando con la vida de 12 niños. Algo que siempre me pareció y creo que refuerza un poco esta idea que siempre empiezan o se empiezan a dar los detonantes que muchas veces pueden ser los famosos factores X o una variable que no tengamos en cuenta y que puede de alguna forma derivar en una trama mucho más compleja, que es lo que estamos viendo hoy. El segundo plano es la eliminación de Ismail Haniyeh. Es verdad que la eliminación del líder del buró político de Hamás, primero, que ocurre a un poco más sí, bueno, estamos ya entrando en el 10º mes desde la masacre de Hamás que originó la operación militar de Israel en la Franja de Gaza, pero que ya desde el propio 7 de octubre distintas voces en Israel dejaron un mensaje muy en claro, y era que esa decisión de ir tras cada uno de ellos que estaban o que habían sido parte de la masacre de Hamás y que se refugiaban en Qatar, en Turquía, o en el caso de Haniyeh, que estaba circunstancialmente en Irán para la asunción del nuevo presidente, dejaba de ser esto una simple o una sola promesa para Israel para pasar a convertirse en una irrenunciable obligación. Es como si fuera un mandato ya inevitable. Por lo tanto, aquí es donde tenemos la eliminación de Ismail Haniyeh, no oficialmente, lógicamente, declarada digamos, declarada por Israel como de su autoría, pero sí que hay elementos que llevan a pensar, especialmente cuando vemos en regla general, vemos un poco la circunstancia o hacemos un análisis más holístico del tema, que también se había dado hacía muy pocos días la eliminación del segundo de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, y también habían el día 20 de julio la Fuerza Aérea de Israel perpetró un ataque muy fuerte en contra de las posiciones terroristas de los hutíes en Yemen, lo cual demostró que desde enero en adelante Israel ha reforzado mucho esta idea de empezar a eliminar selectivamente y volver operativo esa necesidad de eliminar a todos aquellos que el 7 de octubre
participaron o por la faz más ideológica o por la operatividad propia. Todo este complejo escenario se inserta en un Medio Oriente que ya de por sí es muy complejo de entender y que muchas veces las alianzas son tan poco nítidas o tan poco claras que nos puede llevar o a conclusiones cerradas o muchas veces a saltar distintos temas o puntos de vista que no sería conveniente que se dejen de lado. Hoy, al 6 de agosto, estamos frente a la inminencia de lo que se presupone como un ataque iraní. Hay condiciones y hay elementos para identificar que dentro de Israel este tipo de amenazas no son solamente amenazas y no son solamente tomados como algo a la ligera o circunstancial, sino que requiere todo un despliegue de seguridad, que es lo que Israel ha estado haciendo en las últimas horas, porque creo que un concepto clave y es el de la amenaza existencial. Desde 1979, con la Revolución Islámica, la llegada de los ayatolás de Irán al gobierno y ese establecimiento de un régimen profundamente islámico, antisemita y profundamente violento y exportador de esa radicalidad, a partir de toda esa construcción, donde los ayatolá convirtieron su política exterior en tres pilares principales, la eliminación del Estado de Israel es uno de ellos, al igual que la eliminación de cualquier vestigio de las influencias occidentales que son fuertemente rechazadas y defenestradas por la cosmovisión de los ayatollah y el régimen iraní. Y por supuesto un tercer punto que es castigar a todos aquellos árabes sunitas. Aquí me refiero a los gobiernos que han tenido o no normalización con Israel en los últimos años, pero que para la visión extremista de ese islamismo que representa Irán, son infieles a la causa palestina circunstancialmente porque el año a partir del 7 de octubre empezó a focalizarse mucho más las operaciones dentro de la Franja de Gaza, pero que vemos que ha formado un fuerte grupo o un fuerte anillo de fuego que son este juego o este entramado de guerras proxies, muchas veces también socavando o buscando socavar y destruir la existencia o la solidez muchas veces de gobiernos o casas reales sunitas, como en el caso de Arabia Saudita o en el caso también de Egipto y Jordania, especialmente estos dos últimos que me parece que son trascendentales y muchas veces los dejamos fuera. Como decía, hay una inminencia de ataque que nos identifica este momento en este día como alta. Queda obviamente un margen para considerar si las amenazas terminan siendo parte o de una estrategia de desgaste propia de Teherán o si verdaderamente se está armando una respuesta desde Irán, lo que ellos entienden como una respuesta a la eliminación de Haniyeh en Teherán, lo que significó realmente una humillación para el régimen de los ayatollah, porque no hay que perder el eje en algo. Israel con la eliminación de Haniyeh puso sobre la mesa, es decir, focaliza un elemento que para Irán es súper pesadilla, y que quiere decir que hay una intervención directa, ya no solo de los servicios de inteligencia de Israel, sino de esos servicios de inteligencia que utilizan las fuentes de información humanas. Es decir, aquí cabría la pregunta si la eliminación de Haniyeh también en su plano operativo no tuvo una ayuda o una asistencia de personas de iraníes que estén lejos u opuestos al régimen de los ayatollah y que no tanto por simpatía a Israel, sino por un enemigo en común que puede ser este gobierno islámico, se empeñaron en ayudar o por lo menos precisar distintas herramientas logísticas para este tipo de operaciones. Bibi Netanyahu, primer ministro de Israel, viene advirtiendo desde hace bastante tiempo sobre un inminente ataque de Irán y de sus aliados, especialmente esta guerra proxy que estamos viendo últimamente. Lo mismo señaló el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, cuando hace pocas horas atrás, menos de un día, expresó e informó a sus aliados del G7 que un ataque iraní se podía producir dentro de las 24 o 48 horas siguientes. Es decir, ahora en este momento, y reitero mucho esto, la situación que tenemos es esta. Es de amenazas, es de informes, es de muchas veces también trascendidos que pueden o no distorsionarse por voluntad o sin ella. Esto en las redes sociales se ha visto mucho. Uno de los últimos, por ejemplo,
en el día de ayer o el domingo empezó a circular no una noticia, pero sí llamémoslo como un rumor o una versión que identificaba que Rusia estaba o tenía intenciones de proveer a Teherán con armamento nuclear, algo que, o la tecnología nuclear para que eso suceda, y en el marco de estas amenazas, por supuesto, toda esa tensa calma se empieza a casi evaporar para dar paso a una paranoia generalizada. Y aquí hay que hablar con mucha precisión y con mucha solvencia en esto. Irán no tiene, porque justamente aunque tenga la capacidad y la credibilidad de utilizarla, no tiene hasta el momento las armas de destrucción masiva, algo que Rusia de por sí, en el momento político y estratégico en el cual se encuentra Rusia, en una guerra con la OTAN dentro de Ucrania, por primera vez la guerra en Europa desde 1945, llevaría a pensar que no va a ser una prioridad de Moscú el traspaso de tecnología militar en general, pero nuclear en particular, para Irán, que carece justamente de esa tecnología para colocar las cargas nucleares en los misiles que tiene y que muchos de ellos sí que son fabricación nacional, fabricación en Irán. Por lo tanto, la última o una de las últimas notificaciones que hubo hacia el G7 tenía que ver con esto, en no solo notificar sobre la amenaza iraní, sino también la coordinación que pueda haber entre Israel, Jordania y Arabia Saudita, que son de alguna forma tres de los países que se aliaron en abril para estratégicamente bloquear todos los ataques, sino también para empezar a posicionar a los Estados Unidos, que envía una flota de 12 buques encabezada por el portaaviones Roosevelt, que es uno de los portaaviones más importantes que tienen, ubicarlos cerca de Israel para contribuir lógicamente en la defensa. Esta vez también se suma un grupo de marines que tiene, a ver, acá hay distintas versiones, no queda muy claro qué es cuáles serían sus objetivos o cuál es su propósito de la presencia, pero todo indica que son parte de la necesidad de los Estados Unidos para, de alguna forma, engrosar esa idea de disuasión, esa idea de mantener alejado a Irán lo máximo posible para evitar por lo menos una escalada regional y, por supuesto, costos muy altos para todos los países. Además, Estados Unidos movilizó un escuadrón adicional de cazas a la zona del Medio Oriente y fue visitado Israel en las últimas horas por distintas jefaturas del Comando Central de los Estados Unidos. Michael Curilla, que fue el último, al igual que el Reino Unido, por eso el G7 es muy importante en sus pronunciamientos. El Reino Unido puso también en alerta 2 buques de guerra en la zona, es decir, cómo todas estas posiciones ya no empiezan a tomar un matiz más claro en lo que son las alianzas dentro del Medio Oriente, sino que vemos la participación tanto de los Estados Unidos como de Gran Bretaña, pero como también Rusia empieza con algún propósito que puede todavía no quedar de todo claro, pero que sí va a profundizar esta idea del eje que viene construyendo con Irán en los últimos años, pero que insisto, por lo menos en lo que a mí respecta y lo que entiendo y por la forma de pensar que tengo, no es posible que Rusia incorpore o traslade esa tecnología y capacidad nuclear que sí tiene la Federación Rusa a Irán en vistas de un ataque con Israel. Creo que afirmar lo contrario es muy responsable realmente y puede terminar, insisto, queriendo o no, aportando a ese pánico general, que es un pánico sumamente entendible. Desde la muerte de Haniyeh, que ocurrió, como decíamos, el 31 de julio, el gobierno iraní comenzó a publicar declaraciones de todo tipo. Esto siempre es una herramienta del régimen de los ayatolá, especialmente cuando están en vistas o de un operativo o de un ataque, ya no solo ese tipo de amenazas que muchas veces tienen más de esa parte retórica que toda guerra tiene, sino que es una retórica también basada en hechos del pasado, hechos que son muy, muy recientes. El 13 de abril del 2024, cuando Irán por primera vez ataca a Israel desde territorio iraní, de alguna forma se rompe un pacto que por supuesto no estaba escrito, pero sí que era algo que se entendía como dado entre el Estado de Israel y la República Islámica de Irán, que era evitar a cualquier costo la agresión mutua, es decir, la agresión entre Irán e Israel. Por supuesto,
esta es una visión estratégica que a Israel le sirve, lógicamente, porque aunque sea superior, muy superior militarmente, e Irán tenga muchas falencias en su desarrollo militar, sería una guerra de desgaste que terminaría arrastrando a distintos países, distintos actores, incluso esos no estatales del Medio Oriente, caso Hezbollah, caso de los hutíes, entre otros, y por supuesto el posicionamiento de esas potencias extrarregionales que señalábamos hace unos minutos. Por lo tanto, cuando hablan de una respuesta que será importante y cuando mencionan muchas veces a los que terminan siendo líderes casi espirituales, no solamente cabezas de organizaciones terroristas como Hassan Nasrallah, que advirtió que Israel se va a enfrentar a la ira del Líbano o a la ira de Hezbollah. Durante estas horas se han difundido mucho por redes sociales, incluso muchas de ellas también, o bueno, por lo menos las que son permitidas en Irán y que llegan a través de Twitter especialmente, mucha cantidad de imágenes que amenazaban directamente con el bombardeo contra Tel Aviv o ciudades altamente pobladas en todo Israel. Aquí hay algo muy claro. Cuando Irán amenaza, y que sirve para entender también a contracara, cuando Irán amenaza con atacar Israel, está amenazando con atacar especialmente zonas civiles, algo que, por supuesto, para la seguridad de Israel y su integridad, ya no solo territorial, sino también política y religiosa en todo el Medio Oriente, empieza a verse acechado por lo que puede ser una respuesta a una amenaza de Irán que, dependiendo de las circunstancias, va a terminar calibrando una posible respuesta de Israel. Por supuesto, señales también de las aeronaves, especialmente hasta el momento eran creo que entre 15 y 20 países que le han pedido a sus ciudadanos que dejen el Líbano de manera inmediata. También suspensión de distintas aerolíneas, creo que casi todas, por no decir todas, han cancelado sus vuelos o están cancelando sus vuelos hacia las zonas especialmente entre el norte de Israel, Líbano, por supuesto Siria. De alguna forma empezamos a ver cómo se empieza a dibujar, empezamos a ver señales que demuestran que hay a lo largo en las últimas horas, una escalada muy, muy fuerte y que puede derivar, insisto, en un masivo ataque de Irán desde territorio iraní, acompañado por sus proxies, pero que sin dudas va a tener un elemento que consideran, porque a fin de cuentas los ayatollah también hacen sus propios cálculos políticos, sabiendo que un régimen que no es el mismo que lo fue en la década de los 90 o principios del 2000, cuando todavía las sanciones, aunque hoy son muy cuestionadas, no habían hecho un deterioro tan grande en la política y en la economía de Irán, sino también, insisto, un país que no tiene forma de resistir cualquier tipo de respuesta fulminante que Israel pueda lanzar contra el territorio iraní a través de sus objetivos militares, por supuesto objetivos también nucleares, y ni hablar de aquellos puntos opuestos más importantes para la estrategia de la Guardia Revolucionaria Islámica, especialmente en la zona del Golfo. Quería Sí es hacerte, verdad que Sí, quería perdón, hacerte perdón. una pregunta porque justamente mencionabas de todas las Mm. alarmas y alertas que hay en territorio libanés. Sí, Esto, especialmente en el Líbano. exacto, los vuelos, Eso es. las llamadas a los ciudadanos extranjeros a salir de la zona, etcétera. Y Eso entiendo de es. que eso evidentemente es un signo de que Es una señal, es una claro, porque señal. Pero la son pregunta, señales. pero tengo una pregunta. Mm. No, nunca ha pasado, o por qué no pasa ahora que suceda algo similar con los vuelos a Irán. Porque yo creo que en este momento, a diferencia de toda la historia de los últimos 10 15 últimos años, Israel está con capacidad para atacar dentro de territorio iraní. Lo Sí, hemos sí, por visto supuesto, hasta por ahora supuesto. con operativos de los servicios secretos, en el caso de Ismael Haniyeh, pero también en Ujú. el caso de atentados contra centrales nucleares, etcétera, etcétera. Correcto, eso es. Entonces, y también creo que la sensación que yo tengo es que los iraníes se han preocupado mucho en sacar músculo porque tienen grupos proxies por todo Medio Eso es. Oriente,
pero lo que es Irán lo tienen muy desprotegido, es decir, es un Sí, sí, colador, sí, 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 es sí. un Sí, colador. sí, Y puede haber un exacto. cambio de que estén ahí a súper alertas en el territorio libanés, pero la situación se plantee con Israel atacando Eso es. primero o respondiendo muy rápidamente a Eso es territorio correcto. iraní, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, de hecho, ahí te diría dos. Bueno, ahí está sonando justamente. Bueno, esto, ahí está. Eh, Eso, bueno, esa es una de las señales en el móvil cuando hay algún ataque en la zona de Israel, proveniente especialmente del Líbano. Esta mañana ha habido distintas intercepciones en la zona del norte. Mira, respecto al tema puntualmente de las advertencias, creo que hay una amenaza que es muy clara, que la propaga o la promueve la República Islámica de Irán desde su propio territorio, conociendo sus debilidades y que no tiene capacidad para resistir una respuesta de Israel. Por eso va a buscar en el Líbano, particularmente en Hezbollah, pero general en el Líbano, un territorio que es muy difícil y muy distinto también al de la Franja de Gaza. En algún momento hemos en otra columna indagado un poco esto en las comparaciones que hay entre una guerra con Hamas en la Franja de Gaza y una guerra contra Hezbollah en el Líbano, pero sin dudas que hay un Irán que es quien promueve estas amenazas, que también utiliza, en este caso a Hezbollah en el Líbano, una suerte de actor no estatal que tiene fuerte incidencia en el gobierno del Líbano y que tranquilamente puede hacer el trabajo sucio que no quisiera hacer públicamente Irán. A fin de cuentas, Irán sabe que está muy condicionado a no poder resistir, ni mucho menos evitar una respuesta fulminante desde Israel. Hay quienes señalan como que Irán puede volver a la edad de piedra en menos de una hora si Israel se viera verdaderamente amenazado. Por eso, en el caso de la respuesta de Israel, que va a ser siempre un elemento que los ayatollah van a calcular y calcular muy bien a la hora de lanzar un ataque contra territorio israelí, que no sirva lo suficiente como para causar masivos daños en infraestructuras críticas dentro de Israel, como también a su población civil, aquellos civiles que hoy están en la zona especialmente del norte, muy próximos a la frontera con el Líbano, y que desde hace casi 10 meses que están siendo desplazados. Hoy hay más de, creo, corregime esto, creo que estamos cerca de los 80 o 90 mil desplazados israelíes que están trasladándose hacia las zonas del centro y del sur. Entonces creo que la cuestión puede llegar mucho más por ahí. No focalizar tanto en Irán, porque sabe Irán que una respuesta a Israel no la va a poder sostener, pero sí mirar y prestar mucha más atención a lo que suceda en el Líbano, porque a fin de cuentas el Líbano tiene esa distancia de unos 25 o 30 kilómetros entre la frontera de Israel y el río Litani, zona en la cual Naciones Unidas ha hecho poco y nada a través de las misiones de los cascos azules, y que en definitiva la piedra o de alguna forma ahora la cuestión se va a resolver dependiendo cómo Israel pueda doblegar, primero, a través de la disuasión, impedir que sea un ataque lo suficientemente fuerte, y si es un ataque propiamente iraní vía el Líbano, a través de Hezbollah, tener muy en claro que son objetivos que Israel los tiene y que son muy variados para responder, y que, vuelvo a insistir con este punto, la República Islámica de Irán no tiene forma para defender sus cielos del paso de tanto los cazas como de la Fuerza Aérea de Israel en general. Por eso creo que estos elementos nos llevan, por lo menos para afirmar de una forma muy prudente y poder informar y comunicar cosas que son claras y que terminan siendo hechos, para no promover una alarma y una histeria general que cada uno la lleva obviamente a su forma, pero me parece que está viendo también desde muchos canales de YouTube que los veo o en redes sociales, mucha falta de rigurosidad a la hora de informar cosas que o están tergiversadas o son mentiras. Si hay alguien que está esperando, como en el caso de Israel, que son casi 10 millones de personas, que están desde hace poco más de una semana esperando ser inminentemente atacados por la República Islámica de Irán, un régimen, insisto, que ya ha atacado en el pasado, no solo en abril, sino que ha atacado en la AMIA, en la Embajada de Israel en Buenos Aires, en Panamá, en el 95, sí, 94, 95. Es decir,
hay toda una credibilidad en sus amenazas por parte de los ayatolá para que, aunque con limitantes, Israel esté desplegando, y es lo que está haciendo, desplegando un sistema defensivo que puede sentir, obviamente, su desgaste, pero que sin dudas va a salvar millones de vidas si la amenaza tan contundente de Israel, de Irán justamente deja de ser una amenaza y pasa a ser una realidad. Bueno, vamos a aclarar que estamos grabando esto el martes por Claro, la claro, tarde, totalmente, totalmente, sí, y sí, generalmente este programa se emite durante el fin de semana. Así que ya saben, aquí a veces no solamente los días, sino las horas e incluso los minutos determinan cambios segundos. de perspectivas hasta que Ujú. se acaba de ver una realidad u otra, ¿no? Lo que sí Eso creo es, que nos va a servir todos los aspectos que has mencionado para hacernos una idea de lo que va a suceder. De alguna manera, Irán está obligado a dar algún tipo de respuesta de porque señal. Ujú. ha sido, como se dice en la calle, le han mojado la oreja, es decir, Totalmente. en su propio territorio han asesinado al líder de uno de los grupos más afines, como era Hamas, o como es Hamas, y tiene que responder, pero si responde demasiado, pues la respuesta, esa respuesta puede ser Efectivamente. determinante en su futuro como régimen. Así que, Eso porque, es. y Si de aparte, hecho, y sí, aparte sí, perdón, perdón. mencionabas esto de los Ujú. portaaviones que están desplazados, es decir, que si desde territorio iraní de repente se ven un poco acorralados y con ganas de decir, bueno, ahora empezamos a disparar nosotros a la bestia, pues ahí tienen unos cuantos portaaviones situados Sí, sí, muy cerca que no muy van a cerca. tardar mucho en no solamente No, no, proteger a Israel, sino en dar respuesta, ¿no? eso es. Eso es, y además que también hay algo que siempre me gusta remarcar, que Irán tampoco tiene un desarrollo militar ni defensivo ni ofensivo lo suficientemente fuerte como para causar, sí un desgaste, pero no daños masivos en infraestructura de Israel. Insisto, cuando hablamos de infraestructura crítica podemos hablar bases militares, eléctricas, hidráulicas, cualquiera que se nos ocurra. Comunicaciones también son consideradas infraestructuras críticas, pero sí que va a ir con una idea de una suerte de ataque enjambre en el cual todas sus proxies ataquen en simultáneo a Israel con la intención de desgastar sus primeras líneas defensivas y su sistema defensivo en su totalidad. Insisto, Irán no puede hacerlo por cuenta propia. Luego están los cálculos, que es lo que decíamos hoy. Saben que una respuesta de Israel fuerte lo fulmina, puede incluso dejar a Irán muy, muy comprometido en lo que es toda su estructura como Estado moderno en el sentido más general de la palabra, porque no es un Estado moderno, es un Estado muchas cosas todavía de la prehistoria, pero que sin duda que es un condicionante que los ayatollah evalúan y probablemente esa amenaza, que puede ser otro escenario posible, esa amenaza que empezó tan fuerte con el correr de los días, el poder de la disuasión y el tiempo que empieza a jugar ya en contra tanto de una parte de Israel, por supuesto, porque es un desgaste psíquico muy importante, pero sin dudas también para una gran parte de lo que es aquellos que propinan las amenazas contra Israel, especialmente Irán. Hoy hay todos esos sectores, estamos hablando de millones de personas en Siria, en Irak, en Yemen, en el Líbano también, que están mirando a Irán a ver cuándo va a responder. Por lo tanto, hay que esperar, hay que dejar pasar estas horas, estos días y bueno, y ver cómo decanta. Sí, solamente le voy a añadir una Ni más observación ni menos. personal, eh, que, que me parece que ya hubo un ensayo general que con este ataque que mencionamos hace un par de meses, ya el impacto de decir, uy, nos ataca Irán, esto ya para los israelíes ya no provoca la sensación de pánico que podría haber Eso es. provocado antes. Es Sí, decir, sí, eso es. y entonces yo creo que los iraníes están mucho más limitados que hace 2 meses para responder. Totalmente. Sí, Así sí, no, no, que y además una guerra que después
hay que sostenerla económicamente. E Irán está en la quiebra casi. Bueno, Es lo que decir, pasa no. que yo ese tipo de estimaciones, después de lo que pasó con Rusia, que todos les daban a Rusia en la bancarrota y resulta que les va mejor económicamente que Europa con la guerra de Sí, bueno, Ucrania. sí, pero no. A ver, Ucrania no es Israel. No, no, Entonces ahí no. también hay una Eh, diferencia. Y el Medio eso. Oriente no es Europa. Exacto. Bueno, esto lo vamos a coger para titular de lo de hoy. Entonces, muchas gracias por Muy habernos bien. atendido, Luciano, y hasta Nada, la Jorge, próxima. gracias a ti.